Listo. Vamos a compartir. Y ayer hablamos de direcciones principales. La idea es que hoy entonces vamos a hablar cómo calcular los esfuerzos principales. Que pues recordemos son los esfuerzos normales que aparecen cuando tenemos las direcciones principales, es decir, cuando los esfuerzos cortantes se anulan. Y pues una ecuación importante que ayer conseguimos fue la de las direcciones principales, pues que se encuentra con la relación que vimos ayer. ¿Alguien me recuerda esa relación? La tangente de 2 θp es igual a quién? Bueno, es 2t, 2b, 2 tau, xy, Correcto. sobre sigma xx menos sigma xy. Perfecto. No, menos sigma YY. Así. Gracias. Eso. Perfecto. Entonces ahí tenemos la ecuación que nos permite encontrar los esfuerzos, las direcciones principales. Entonces, resolviendo esto, pues nos dará una dirección principal y a los 90 grados, o sea, resolviendo esto más pi medios, pues nos da la segunda dirección principal y la tercera siempre es el eje Z. Pero para hallar los esfuerzos principales, entonces vamos a utilizar esta ecuación y la vamos a utilizar de la siguiente manera. Vamos a hacer un plano cartesiano, un par de ejes. Voy a hacer por aquí un eje y otro eje que sean perpendiculares entre ellos. Ahí están, esos dos ejes. Y al eje de las abscisas lo voy a llamar el eje sigma. Entonces, todo lo que sea un esfuerzo normal lo voy a medir sobre este eje. Todo lo que sea esfuerzo normal lo voy a medir sobre este eje. Y todo lo que sea esfuerzo cortante lo voy a medir sobre este eje. Entonces mío, esfuerzos normales y esfuerzos cortantes. Y entonces este es el plano sigma tau. El plano sigma tau. Entonces, voy a ubicar este punto, un punto, y esta distancia es sigma xx menos sigma y sobre 2. Esa distancia desde el origen hasta ese punto. Observe por favor que esto es un esfuerzo normal y esto es otro esfuerzo normal. Entonces, lo que voy a obtener aquí en esta operación es un esfuerzo normal. Pues lo voy a dividir entre 12. Por eso lo mido sobre esta dirección, que es donde mido los esfuerzos normales. Y voy a tomar este punto y aquí voy a medir tau xy. Ahí en este punto. Voy a coger un punto por acá. Y ahí voy a poner esta distancia. Esta distancia la mido como tau xy. Y noten pues que vertical estoy midiendo en el eje de las ordenadas, que es el eje correspondiente a los cortantes. Entonces este punto tendrá por coordenadas sigma xx menos sigma y medios, coma, tau xy. Y
voy a formar ahí un triángulo, rectángulo, trazando el radio vector que viene desde aquí hasta aquí. Ahí está. Trazamos ese radio vector. Entonces, si yo quiero calcular la tangente de este ángulo, ¿alguien podría hacerlo, por favor? ¿Cuánto me da la tangente de este ángulo? En este triángulo. Profe, sería tau XY ¿Sí? sobre sigma XX menos sigma YY sobre 2. O sea que sería esto, ¿no? Tau XY, este 2 lo puedo pasar acá y me quedaría tau XY sobre sigma XX menos sigma YY sobre 2, ¿sí? Es esto mismo. Por lo tanto, este ángulo pues tiene que ser 2 θp. Entonces lo voy a proponer ahí. Voy a poner ahí que ese ángulo es 2 θp. Ahí está. Entonces, como bien lo expresaron ustedes ahora, la tangente de 2 θp pues será tau XY sobre sigma XX menos sigma YY sobre 2. Por lo tanto, este triangulito pues representa esta ecuación y pues esta distancia le vamos a dar un nombre. A esta distancia le vamos a dar el nombre R. Ahí. Le vamos a poner el nombre R. Y ahora nuestra pregunta es, ¿podríamos hallar R? ¿Alguna idea para hallar R? Profe, con seno, con coseno, ¿no? Sí, pero Con Pitágoras, profe. listo. Pitágoras está bien para no involucrar el ángulo y precisamente si yo utilizo seno coseno pues lo puedo encontrar, pero la idea es encontrar primero R en función de esto que conozco. Dado el tensor original, esto lo conozco y esto lo conozco, encuentro R y luego si utilizo lo que ustedes dijeron, el seno y el coseno, lo encuentro de acá. Entonces, la pregunta es ¿cuánto da R? Y ya bien lo dijeron ahí que pues podemos utilizar el teorema de Pitágoras. Entonces, simplemente lo aplicamos para encontrar que R es sigma XX menos sigma YY sobre 2 al cuadrado más tau XY al cuadrado. Eso es lo que nos va a dar R. Sigma XX menos sigma YY sobre 2 al cuadrado más tau XY al cuadrado. Esta cantidad. Y bien, como ustedes lo dijeron, pues de ahí podemos deducir que el seno de 2 θp, el seno de 2 θp, pues será tau XY sobre R. Mientras que el coseno de 2 θp será sigma XX menos sigma YY sobre 2 y sobre R. Entonces sí, lo que ustedes dijeron es correcto, está muy bien. Tenemos este radio que lo encontramos acá. Y lo que estamos haciendo es expresar esto en coordenadas polares también, porque en coordenadas polares pues uno trabaja con radios y con el ángulo medio desde el eje cero, desde el eje horizontal. Preguntas hasta ahí. ¿Se comprende qué hicimos acá? Sí, profe. Sí, Muy señor. bien. Perfecto. Gracias. Bien, pero tengamos en cuenta que tengo otra posibilidad. Y es que voy a
ubicar este punto, un punto por acá, al cual voy a ponerle magnitud menos sigma xx menos sigma y sobre 2. Esta distancia negativo porque pues estoy midiendo sobre el eje negativo de sigma, entonces es esta misma cantidad pero negativa, el signo menos. Voy a medir un valor negativo de aquí para acá y de aquí para acá mido también tau xy pero negativo. Luego a este punto y esto pues me mide menos tau xy. Eso mide menos tau xy menos porque pues estoy midiendo en este sentido del eje tau. Y ahora voy a volver a trazar un radio. Ese. Le vamos a dar el valor de R. Y le vamos a dar el valor de R porque ¿cuánto mide este radio? Según el teorema de Pitágoras. ¿Alguno? ¿Se atreve? Profe, pues lo que ya habíamos hallado, no. Sí, porque pues son estas mismas magnitudes, solo que esto es negativo, pero pues al elevar al cuadrado este negativo se va a perder. Claro, queda igual. Entonces, esto vale lo mismo que esto. Y resulta que el ángulo que se forma aquí, este ángulo, también es 2 θp. Este ángulo también es 2 θp. Y también es 2 θp porque pues la tangente de este ángulo también es esto, ¿no? Es menos tau xy dividido menos y menos entre el menos se va a ir, me queda la misma cantidad. Entonces, este también me satisface esta condición. Ese triángulo también lo satisface. Y si ustedes miran acá, pues de aquí hasta acá yo recorro 2 θp, de aquí hasta aquí, y de aquí hasta aquí hay 180, o sea pi. Y entonces noten que cuando recorro 2 θp más pi, pues la tangente me dio el mismo valor otra vez. Entonces aquí está el primer ángulo principal y este digamos que es el segundo ángulo. Esto es 2 θp más pi. Ya va a aparecer ahí. Este 2 θp y aquí pues todo este será 2 θp más pi. Y pues tengo las dos soluciones planteadas. O sea, este ángulo me sirve, pero este ángulo hasta aquí también me sirve, también me da la misma solución. ¿Estamos? Sí, profe, pero a mí no me ha parecido nada. No. Pues hay un... No sé por qué La- los jueves es un día de retraso. Ayer nos funcionó muy bien, pero los jueves y el martes también funciona muy bien en la mañana, en la clase de geometría, pero los jueves siempre hay algún retraso ahí. No sé qué evento tenga claro los jueves o algo, así que no. Entonces aquí está. Uno es 2 θp que es este y el otro es 2 θp más pi que es este. Es este. Y los dos ángulos pues me satisfacen esta condición. Y además, entonces el ángulo azul, el 2 θp azul, lo voy a llamar entonces el 2 θp 1. Esa es la solución para el 2 θp 1. Y por lo tanto, estos seno y este coseno les voy a poner aquí un 1 y un 1, ya va a aparecer ahí. Este es 2 θp 1 y a este seno y a este coseno les van a aparecer 1, 1 y 1, porque esto lo calculé para este ángulo. Y a este que es el rojo, este es coterminal con este, o sea que estos dos ángulos son equivalentes para las funciones trigonométricas, entonces le voy a poner 2. Y la pregunta ahora es, ¿cuánto vale seno de 2 θp2?
Entonces, si miramos en ese triángulo, pues vamos a decir que vale menos tau xy sobre r, mientras que el coseno de 2 teta p2 vale menos sigma xx menos sigma yy sobre 2r. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe, se entiende. Perfecto, gracias. Sí, ya, Eh, profe. ¿Sí? Bien. Si algo queda ahí como difuso, me comentan. En este momento estamos utilizando pues trigonometría. Básicamente con trigonometría nos salvamos muy bien en el plano. Geometría. La trigonometría es geometría, básicamente. Entonces, esto es lo que estamos utilizando por el momento. Y ahora quiero encontrar el esfuerzo normal en X y en Y cuando teta vale este ángulo. Teta vale teta P1 o cuando teta vale 2 teta P2. Yo quiero encontrar el esfuerzo normal. Entonces, vamos a plasmar la ecuación de transformación para sigma x, x. Y esa ecuación de transformación de sigma xx, pues ya la tenemos. Ya la hemos desarrollado. Es sigma x', perdón. Para sigma x', x'. Y la ecuación de transformación para sigma x', pues es sigma xx más sigma y sobre 2, ustedes la tienen, más sigma xx menos sigma y sobre 2 por el coseno de 2 teta y más tau xy por el seno de 2 teta. Voy a dejar de compartir. Tengo un problema de conexión. Red me dice aquí. Y ya vuelvo y me conecto con ustedes. Un segundo, por favor. Bueno, profe.
Sí, sí, logré otra vez conectividad. Me disculpan ahí los minutos, pero ¿ven mi pantalla? Sí, profe. Bueno, vamos a ver si logro otra vez tener conectividad. Entonces, la idea, lo que estábamos proponiendo era que teníamos esta ecuación de direcciones, graficamos estos triángulos con esta geometría y quedamos en que esta era nuestra ecuación de transformación de sigma x, x', que ya la habíamos estudiado. Y ahora, pues voy a decir lo siguiente. Yo quiero encontrar estos valores de transformación de esfuerzos, pero cuando teta valga teta P1. ¿Sí? Y yo sé que cuando teta vale teta P1, a este esfuerzo lo llamo un esfuerzo principal. Entonces, vamos a ver si ahora sí me funciona. Voy a decir aquí que si teta igual a teta P1, entonces sigma x', lo voy a llamar un esfuerzo principal. Lo llamamos el esfuerzo principal 1. Y entonces voy a sustituir el coseno de 2θ por el coseno de 2θ P1 y el seno de 2θ por el seno de 2θ P1 en esta ecuación, y por lo tanto pues sigma xx será sigma P1. Entonces vamos a poner aquí que entonces sigma P1 será igual a sigma xx más sigma y sobre 2 más sigma xx menos sigma y sobre 2 por el coseno de 2θ P1. Ya reemplazo este valor acá, entonces me queda por sigma xx menos sigma y sobre 2r y más tau xy por el seno de 2θ P1. Entonces lo reemplazo su valor y me queda aquí tau xy sobre r. Y voy a proceder ahora algebraicamente. Sigma P1 es sigma xx más sigma y sobre 2. Sigma xx menos sigma y sobre 2. Aquí tengo sigma xx menos sigma y sobre 2. Entonces esto me va a quedar sigma xx menos sigma y sobre 2 al cuadrado. Y pues eso está dividido sobre r, esta r que está acá. Y acá me queda tau xy por tau xy. Eso es tau xy cuadrado, que también está dividido sobre r. Entonces estas dos están divididas sobre r. Y si miramos estos términos de acá, pues son estos mismos términos de acá. O sea que esto más esto es r al cuadrado, porque r al cuadrado, si yo le doy r al cuadrado, se va a la raíz y me quedan los términos que hay en el interior. Por lo tanto, sigma P1 me va a dar sigma xx más sigma y sobre 2 más r cuadrado sobre r. Me queda estos términos, sigma xx más sigma y sobre 2 más, pues aquí me va a quedar r cuadrado sobre r. Y r cuadrado sobre r pues se va a cancelar. Entonces me queda que sigma P1 es igual a sigma xx más sigma y sobre 2 más r. Más r. Preguntas hasta ahí. ¿Se comprende este proceso que hicimos acá? ¿De aquí hasta aquí? Sí, profe. Sí, Perfecto. está breve, profe. Entonces voy a pasar de lámina de trabajo. Profe, ¿puedes esperarme un Claro que momentico sí. ya? Sí, con mucho gusto. Gracias, profe. Claro que sí.
¿Listo? Sí, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. Bien, y entonces voy a hacer otro cambiecito, otro cambio. Voy a decir ahora que sigma promedio, sigma average, sigma promedio, es sigma xx más sigma y sobre 2. Y si en realidad sí es un promedio, ¿no? Es la suma de estos dos divididos, la traza dividido la mitad de la traza. Entonces eso se lo llamo sigma promedio. Y por lo tanto, sigma P1 lo puedo resumir como sigma promedio más R. Entonces yo calculo cuánto es el sigma promedio, calculo cuánto es R y obtengo el esfuerzo principal 1 y este va a ser uno de los valores de los esfuerzos principales. En términos formales, lo voy a poner aquí en color rojo, la ecuación sería sigma P1 es sigma xx más sigma y sobre 2 más el radio, pero el radio es la raíz de sigma xx menos sigma y sobre 2 al cuadrado más tau xy cuadrado más tau xy cuadrado. Y ya tengo el esfuerzo principal. Este es el esfuerzo principal máximo en el plano. Estamos hablando de esfuerzo plano. Y bien, tenemos esta ecuación que es tan importante como la de la dirección principal. La dirección principal me dice en dónde ocurren estos esfuerzos y esta es la magnitud de ese esfuerzo. La otra situación es que si me vuelvo acá y me excusan, ya me vuelvo. Lo que pasa es que ahora ya quiero encontrar esta ecuación de transformación, pero para teta P2, a los valores de teta P2, y si hago el mismo proceso, este mismo proceso pero reemplazando los valores de seno y coseno para teta P2, voy a encontrar algo muy similar. Es decir, que análogamente, sigma P2 lo voy a encontrar que es sigma AB, sigma promedio menos el radio. Y sigma P2 es igual a sigma XX más sigma Y sobre 2. Pero entonces aquí ya es menos la raíz de sigma XX menos sigma Y sobre 2 al cuadrado y más tau XY cuadrado. Obviamente este valor es menor que este, porque pues esta es la suma de estos dos, en cambio a este término, al promedio, le estamos restando este valor. Entonces este es el mínimo. Este es el mínimo esfuerzo en el plano. Este es el valor mínimo del esfuerzo en el plano. Y pues ya tendríamos que reemplazar esos valores dentro de la ecuación de transformación para saber si este corresponde a X o corresponde a Y o este corresponde a X o corresponde a Y. Pues hay que verificar en qué dirección está. Lo que sí tenemos ahora que podemos graficar es, voy a ponerlo así, voy a suponer un sistema coordenado cartesiano. Lo voy a proponer así. Y
Pues acá tenemos un elemento alineado con los ejes. Entonces, sea mi eje X, sea mi eje Y en esfuerzo plano, y vamos a suponer que ese elemento pues tiene unos esfuerzos normales, sigma YY, sigma XX, y unos esfuerzos cortantes, tau XY. Ahí está. Y ahora, voy a cambiar de color. Me gustan los colores. Tengo este nuevo eje y este nuevo eje lo voy a llamar el eje X'. Y ese eje vamos a suponer que tiene un ángulo aquí que se rotó un ángulo teta, cualquiera, 50 grados, 60 grados, 30 grados, y puede ser, en este caso lo hice positivo, pero puede ser negativo, puede ser hacia abajo. Y ahí, pues tenemos una orientación. Digamos que este es mi elemento diferencial, punto material, rotado. Y entonces también tendremos unos esfuerzos. Unos esfuerzos por aquí. Y unos esfuerzos por aquí. Entonces ya a esto le voy a decir sigma, pero X', X'. Este será sigma Y', Y'. Y también habrán unos cortantes. Tienen siempre en parejita que son tau X', Y'. Y es el estado transformado a un ángulo teta. Pero lo otro que quería mostrar es un tercer eje de otro color. Vemos que por aquí puede haber otro eje. Y en ese eje, lo importante es que este ángulo que rotamos hasta este eje, si lo llamamos θp, esta será una dirección principal. Y podemos decir que si nuestro elemento diferencial está rotado aquí alineado con esta dirección principal, pues no hay cortantes, y aquí van a haber unos esfuerzos normales. Y esto dará sigma P1 o 2, puede ser el máximo o el mínimo. Y este será sigma P2, 1, es decir, si aquí está el máximo, aquí está el mínimo, y si aquí está el mínimo, aquí está el máximo. Pero no hay cortantes, estamos libres de cortantes y la dirección es la dirección principal. Entonces ahí están las rotaciones que hemos estudiado o las transformaciones. Este es el estado de esfuerzos, con las cargas me generaban estos esfuerzos cortantes, estos esfuerzos normales. Si lo roto, pues se me generan estos nuevos estados de esfuerzo, de componentes de esfuerzo, aquí alineados a un ángulo teta. Utilizamos las ecuaciones de transformación, o si la rotación me genera una dirección principal, pues entonces tendré los esfuerzos principales. Y aquí, pues mi tensor es en el estado plano sigma XX tau XY, tau YX sigma YY. Este es mi tensor de esfuerzo correspondiente a este estado. Por acá tendré uno que lo voy a llamar sigma teta, es sigma XX, pero primas, tau X', Y', tau Y', X' y sigma Y', Y'. Este corresponde con este estado. Y estas pues las encuentro con las ecuaciones de transformación.
Y si estoy en este estado, pues mi tensor de esfuerzo lo voy a llamar sigma P de principales y tiene sigma P1 o 2, 0 porque no hay cortantes y sigma P2 o 1, pues ya dijimos por qué. Y este es este estado. Y como las trazas se conservan, son invariantes, el invariante 1 me implica que sigma XX más sigma YY tiene que ser igual a sigma X', más sigma Y', y eso tiene que ser igual a sigma P1,2 más sigma P2,1. Recuerden que la traza del tensor de esfuerzos es invariante, entonces esto siempre se conserva. Y lo otro es que el determinante también es un invariante, o sea que sigma XX por sigma YY menos tau XY cuadrado tiene que ser igual a sigma X', por sigma Y', menos tau XY' cuadrado, y eso tiene que ser igual a sigma P12 por sigma P21. Y tengo los tres estados, el estado que me dieron, o el inicial, el estado rotado y el estado principal. Pero en la situación de la mecánica de materiales me pueden dar muchos contextos. Me pueden dar este estado para encontrar este y este, o me pueden dar este estado para encontrar estos. Obviamente me tienen que dar los ángulos, o me tienen que dar componentes de estos para encontrar estos ángulos. Hay mucha variedad. Preguntas hasta ahí. ¿Se comprende? ¿Vamos bien? ¿Chicos? Sí, profe. Pues, Profe, Sí, señor. yo termino de copiar, Señor. por favor, para yo terminar de copiar. Claro, claro. Claro que sí. ¿Listo? Por mi lado, sí, profe. Perfecto. Entonces, vamos a hacer un ejemplo de práctica con uno de los problemas del texto, un par de problemas del texto, tengan lista las calculadoras. En este caso, esto es sencillo, pues obviamente le cambian los contextos. Estamos en el texto guía en la página 428, que son los ejercicios del capítulo 7. Todos esos ya ustedes pueden empezar a rayarlos para estudiar, comprender esta temática y obviamente reforzar lo que hemos visto con la teoría que hay en el texto. Entonces vamos a hacer el problema 7.7. Vamos a hacer el problema 7.7. Y en ese problema, pues,
Me dan el punto material. Muchos de estos problemas que van a estudiar, y de hecho, vamos a ver ahorita una situación, me dan el punto material. Y en ese punto material me dan un estado de esfuerzo, me dan este estado de esfuerzos de cortantes. Y hay normales, me dicen, mira, estos son los cortantes, están dirigidos de esta manera, que los cortantes miden 80 megapascales y me dan unos esfuerzos normales acá, digamos en el eje X de 150 megapascales y unos esfuerzos acá de 30 megapascales. Entonces, como lo hemos dicho, lo que nos están dando es el tensor. Nos dan el tensor de esfuerzo. Entonces, el tensor de esfuerzo sería 150 menos 30 menos 30. Ah, no, menos 80. Es 80 menos 80. 30 megapascales. Entonces, noten que hay que corroborar los signos. Este es positivo, este es negativo porque pues el vector normal a esta cara va en el eje X positivo, pero la fuerza en Y va en dirección negativa del eje. Entonces este es negativo y pues son menos 80 y 30. Este es este estado de esfuerzo. Entonces el problema lo que nos pide es hallar las direcciones principales. También se puede preguntar como planos principales. Cuando ustedes les vean por ahí que dicen planos principales, están preguntando por las direcciones principales. Y básicamente lo que va a darles de respuesta al texto guía es unos ángulos. Yo prefiero, pongo los ángulos, pero también pongo los vectores unitarios que vimos ayer. Y lo otro es que hallar los esfuerzos principales. Y una tercera pregunta que yo siempre pongo, escuchen en contexto, siempre pongo, es mostrar el punto material rotado. ¿Cómo queda? ¿Cómo queda con los esfuerzos? Así como lo hicimos en el caso anterior. Entonces este es un problema típico de ahí del libro. Nos dan este estado de esfuerzos, nos dan esto. Esto no nos lo ponen, esto lo sacamos, lo saca uno. Y nos preguntan las direcciones principales. Y nos dicen los esfuerzos principales cuáles son y que muestre cómo queda la configuración final del proceso. Bueno, voy a en este momento a tomar lista. Estamos en mecánica materiales 1. Vamos a tomar asistencia de hoy jueves. Y entonces les pregunto, Juan Manuel, ¿estás por ahí? Presente, profe. Gracias. Juan Antonio. Presente. Gracias. Edwin. Profesor, presente. Gracias. Santiago Galvez. Presente, profe. Gracias. Julián. Presente, Julián, profe. Gracias. Mario. Mario está por ahí. No lo veo por aquí. Mario no está. Mario. Él estaba teniendo problemas de conexión, profe. Ahorita me había dicho que se le había ido la luz. Entonces tal vez se le volvió a ir. Gracias. Entonces ponemos aquí. Lo ponemos. Juan Camilo, ¿estás por ahí? Presente. Gracias. Camilo Luna.
Acá, profe. Gracias. Johan Andrés. Presente, profe. Gracias. Nicolás Eugenio. Presente, profe. Gracias. Luis Carlos Vega. Y Eduardo Andrés. Presente, Eduardo. profe. Ok, gracias. Listo, gracias. Entonces ya, lista asistencia, venimos acá. Entonces, venimos acá. Y esto es lo que me dan. Y entonces la solución es muy sencilla. Vamos a empezar por la parte B de los esfuerzos principales porque es más sencillo de calcular. Entonces, la idea es, voy a calcular sigma promedio. Yo sé que sigma promedio es sigma XX más sigma YY sobre 2. Si yo miro mi estado o mi tensor de esfuerzo, pues sigma XX es 150, sigma YY es 30, y esto lo divido 2. Y entonces, ¿cuánto me da esto? 150 más 30 dividido 2. ¿180 no, profe? ¿Cuánto? No, 150 son 180 de 90. Good. 90, sí. El sigma promedio son 90 megapascales. Ahora voy a calcular sigma XX menos sigma YY sobre 2 y lo elevo al cuadrado, porque ese es uno de los términos del radio. Entonces esto me da 150 menos 30 dividido 2 al cuadrado. ¿Y eso cuánto me da? ¿Alguno? Profe, tengo un inconveniente, es que Señor. se me acabó de ver la luz ¿Sí? y pues me informaron que usted me llamó a la lista, pues entré con los datos, pero pues los datos no creo que me aguanten para seguir en clase. Ok, no, ya me dijeron que tenías problemas de conectividad también. No hay problema. Profe, eso Ahí me hice la da. anotación. Sus compañeros son testigos. ¿Cierto que puse la anotación? Sí, profe. Listo. Profe, ¿Este eso me da término cuánto da? 3600. ¿Cuánto? 3600. 600. 3600. Eso da megapascales cuadrados, ¿no? Y lo otro es que necesito tau xy cuadrado. Entonces tau xy es menos 80 al cuadrado. ¿Cuánto es? $6400. 6400 megapascales al cuadrado. Y recuerden que el radio, pues es la raíz de sigma x menos sigma y al cuadrado más tau xy cuadrado. O sea que esto es la raíz de 3600 más 6400 megapascales cuadrados. ¿Cuánto me da entonces el radio? R. $100. Perfecto, 100 megapascales. Entonces, el principal uno, que es el máximo, pues es el promedio. Bueno, vamos a poner aquí completo, es sigma promedio más el radio. O sea que es 90 megapascales más 100 megapascales. O sea que el máximo da 190 megapascales. Mientras que el mínimo, y lo llamamos 2 en el plano, es sigma menos R igual
a 90 megapascales menos 100 megapascales. Esto es igual a menos 10 megapascales. Observen que cuando se rota el principal, el esfuerzo máximo sigue en tensión, pues el esfuerzo mínimo se convierte en esfuerzo compresivo. Y noten que aquí los esfuerzos normales estaban en tensión. Entonces en esa posición ya aparece una compresión. Aparece una compresión. Ya tenemos los dos principales. Estos son en el plano. Pero recuerden que siempre hay un tercero principal en el plano que es de 0 megapascales. Siempre. Cuando estamos en el plano. Cuando estamos en 3D no necesariamente vale 0. Pero en el plano siempre hay un tercero que vale 0 megapascales, que es el que está relacionado con el eje Z, como lo vimos ayer. Preguntas hasta acá. ¿Se comprendió esta? Pues sí, profe, es como reemplazar lo que ya habíamos hallado, Sí. reemplazar los Tal valores. cual. Tal cual, como tú lo propones. Entonces eso es lo que propone el ejercicio 7. Lo que pasa es que apenas hicimos este pedazo. Apenas hagamos eso. Nos falta encontrar las direcciones principales y los planos principales. Entonces voy a pasar de lámina de trabajo. Y voy a traerme el tensor. El tensor lo necesito. Es... ¿aquí qué era? ¿Ciento qué? 150 menos 80 menos 80 y 30, creo. Megapascales. Pero algo que sí puedo sacar de ahí una vez es el tensor de esfuerzos principales. Ah, no lo puedo sacar porque no sé. No sé si el máximo o el mínimo están en X o en Y, no sé dónde están. Pero sí podemos comprobar la traza. ¿Cuánto da la traza de este? 150 más 30. ¿Cuánto da? 180. Y si nos fijamos en la traza del otro, la traza sería este más este, 190 menos 10, que es 180. La traza se confirma. ¿Cuánto es 190 por menos 10? ¿Alguno? Andrés, Mutis, ¿cuánto es 190 por menos 10? Menos 1900. Menos 1900, gracias Camilo. Menos 1900, ese es el determinante de este tensor, dependiendo de dónde están las posiciones, lo que vamos a ver ahora. Y ahora quiero que me calculen el determinante de este. 150 por 30 menos 80 al cuadrado, ¿cuánto da? ¿Cómo es, profe? 150 por 30 menos 80 al Da igual, cuadrado. profe. El determinante da igual. Entonces ahí estamos comprobando que en los dos estados las trazas y el determinante son invariantes, ¿no? Ya demostramos que la traza, ustedes van a demostrar que el determinante, y aquí lo estamos comprobando simplemente, que tienen que dar iguales. Entonces eso le va a indicar a uno si lo que uno encontró, pues como que tiene buena cosecha o no. Si es apropiado o no es apropiado. Pero para poder... Aquí yo sí sé que esto es 0 y que esto es 0 porque en el estado principal no hay cortantes. No voy a poner aquí el 190 y aquí el menos 10 o viceversa porque no sé todavía si está el máximo en X o está el máximo en Y, no sé. Entonces me toca encontrar las direcciones principales. Profe, pero ese ya sería en una dirección principal. Sí. O sea, este es el tensor. Sí, ese es el tensor principal y por eso lo llamamos sigma P, donde los cortantes es 0. Ah, listo, profe. Sí, perfecto.
ahora la dirección principal, yo tengo que encontrar esta ecuación. Tangente de 2 teta p es igual a tau xy por 2 sigma xx menos sigma y. Entonces esto es lo mismo que decir tau xy sigma xx menos sigma y sobre 2. Exactamente lo mismo. Y tau xy lo tenemos aquí, es menos 80. Y sigma xx menos sigma y sobre 2 también lo teníamos, lo habíamos calculado por aquí, que es 150 menos 30 sobre 2. 150 menos 30 sobre 2 da 60. Da 60. Entonces, es menos 80 sobre 60. Antes de que tomemos una decisión sobre... bueno, no, lo que sí podemos decir es, señor. 150 más 80, ¿cierto? Sobre 2. Sigma xx menos sigma y sobre 2. 150 menos ya, 30 sí. dividido 2. ¿Sí? Los normales. Sí, profe, sí. ¿Y esto cuánto da? Tangente de 2 teta p, ¿cuánto me da? Menos 80 dividido 60. Menos 4/3, profe. Good. Antes de que calcule el ángulo teta p1, voy a hacer el plano. El plano que hicimos ahora, donde por aquí calculo los normales, por aquí calculo los cortantes. Y entonces, sigma xx menos sigma y sobre 2 da 60. Entonces, esto es como por aquí. Digamos que esto es 20, 40, 60, por ejemplo. Esto es 60. Positivos. Y tau xy es menos 80, es negativo. Entonces lo mido hacia abajo. Entonces, 20, 40, 60, 80. Digamos que por aquí está menos 80. Y recuerden que nosotros trazamos un radio azul. Ahora dijimos, mira, este es el ángulo teta p1. Y yo hago esto porque este signo es confundidor cuando uno no hace este triángulo, porque las calculadoras habitualmente le dan unas soluciones angulares entre menos 90 y 90. Entonces, digamos que aquí la calculadora nos va a dar el ángulo que es, pero por ejemplo, si este triángulo nos hubiera quedado aquí o aquí, la calculadora lo va a confundir con un triángulo que quede aquí o aquí. Y a no ser que uno dibuje el triángulo, uno no se va a dar cuenta si el ángulo realmente es este, o es el contrario. Y eso ocurre porque, por ejemplo, si esto fuera negativo y esto fuera negativo, pues para la calculadora menos dividido menos te va a dar más, entonces te va a dar el ángulo aquí. Pero en realidad, cuando uno grafica, sabe que el ángulo, el teta p1 está en el tercer cuadrante. Entonces uno puede poner un ángulo que realmente no corresponde. Entonces siempre es importante hacer este diagramita, que es muy sencillo. Siempre hay que graficar este tau en el eje de los taus y este sigma con su signo en el eje de los sigmas. Y ahora sí me dicen ustedes cuánto es teta p1. Teta p1 es la tangente, bueno, es la mitad, ¿cierto? Tengo que hacer lo siguiente para calcular teta p1. 2 teta p1 es la tangente inversa de menos 4/3. Y teta p1 es la mitad de la tangente inversa de menos 4/3. Se cae aquí. Ya ustedes me dicen cuánto da ese ángulo. ¿Cuánto es teta p1? Profe, 2 teta p1 da menos 53,3. Ok. Y la mitad, porque necesitamos este teta p1. Menos 26,56. Menos 26,56 grados.
Eso quiere decir que yo tengo que rotar el eje X menos 26,56 grados para encontrar los esfuerzos principales. Están en esta dirección. Y es correspondiente con el que estemos en el cuarto cuadrante. O sea, este ángulo es de menos 26,56. Es ese ángulo. Vuelvo, insisto, si estuviera en este de acá, pues la calculadora me hubiera dado lo mismo, porque pues se confunden los signos. La única diferencia es que el signo negativo estaría abajo y el positivo arriba, pero la calculadora me hubiera dado menos 26,56 y ahí yo cometería un error, porque en realidad no es este ángulo donde tengo que rotar, sino es este ángulo el que tengo que rotar. El eje X se alinearía hacia allá y no hacia allá. Entonces es importante siempre dibujar este triángulo para no cometer errores de saber cuál es el ángulo real que se está haciendo. Aquí es donde la calculadora nos hace trampa. Ella es muy obediente, pero ella no es capaz de discernir en qué posición está el más y el menos. Y si aquí es menos y aquí es menos, pues ella va a entender que eso es más. Y entonces siempre nos va a tirar todo al primero y pues obviando lo que hay lo que puede en el tercero. Perfecto. Teta P2 es teta P1 más 90. Y fue lo que vimos, está 2 teta P está en función tangente 180, pero teta P es la mitad. O sea que ¿cuánto nos da teta P2? ¿Alguien lo sacó? 63,44 grados. 63,44. Excelente. Entonces ya tenemos las direcciones principales. Las direcciones principales son este ángulo de 26,56, o sea, un eje. Ahora lo vamos a dibujar X que está rotado este ángulo, un eje Y que está rotado este ángulo y el eje Z. Son las tres direcciones principales. Ahora las vamos a dibujar ahorita. Y para llenar adecuadamente el tensor de esfuerzo principal, pues yo necesito saber si el máximo está aquí o el mínimo está acá. Entonces simplemente voy a coger la ecuación de transformación, sigma x' es sigma xx más sigma y sobre 2 más sigma xx menos sigma y sobre 2 por el coseno de 2 teta más tau xy por el seno de 2 teta. Y lo que vamos a hacer ahora es verificar este como un principal. Entonces, voy a introducir el primer ángulo. El primer ángulo es el correspondiente a este giro, y es de menos 26,56. Este es un giro correspondiente al eje X. Y entonces eso me da sigma xx, que lo tengo ya es 150. Ah, bueno, pero eso ya lo tengo calculado, ¿no? Aquí. Sigma xx más sigma y sobre 2 da 90. Entonces aquí una vez reemplazo este valor que ya lo tengo calculado. 90 más sigma xx menos sigma y sobre 2 queda 60 por el coseno de 2 teta. Pues esto como estoy comprobando para el 1, teta vale menos 26,56 grados. Más tau xy es menos 80, teniendo en cuenta todos sus signos, por el seno de 2 teta, y teta es menos 26,56 grados. Ya ustedes me dicen cuánto da sigma P1, calculado por transformación. Es muy probable que les dé 190 o menos 10. Uno de los dos les va a dar. ¿Alguien?
Profe, es que A mí me da 190. 190. Profe, me da igual. Perfecto. Miren que 190 es el máximo. Quiere decir que cuando reemplacé X con el primer valor, me dio 190, o sea que el máximo está en el eje X y por lo tanto el mínimo le tocó estar en el eje Y. Yo pude haber reemplazado este valor y aquí me darme menos 10. Eso quiere decir que el eje X hubiera sido mínimo y entonces el máximo hubiera sido Y. Yo reemplazo el valor de teta P1 en el X para saber cuál es el máximo y cuál es el mínimo y ahí lo orienté. Y ya tengo una segunda parte del problema hecho. Y lo que me falta ahora es dibujar. Entonces, voy a hacer el dibujo completo. Entonces, vamos a suponer que estos sean mis ejes X y Y originales. Y que aquí está el elemento esforzado, el que tiene ese esfuerzo original que me dieron estaba aquí. Y como ya hemos dicho, pues hay unos esfuerzos normales que me dieron originalmente y unos esfuerzos cortantes que me dieron originalmente. Es el elemento original. Y tiene unas magnitudes. Si esto es 80 y esto es 30. No, esto es 150 y esto es 30. Ese es el elemento original que nos dieron. Y ahora toca el elemento rotado. Entonces yo ya sé que el eje X lo tuve que rotar menos 26,56. Entonces el eje X rota menos 26,56. Voy a dibujar esa posición. Acá. Y este ángulo que se rotó aquí es de 26,56. Lo pongo positivo aquí, pero miren la orientación que le doy, ¿cierto? La orientación horaria es negativo. La orientación horaria, 26,56 horario. Y aquí encontramos nuestro eje XP y un eje perpendicular a ese. El eje perpendicular a ese. Ahí, ¿sí? Es el eje principal Y. Y el segundo ángulo, el de 63,44, pues es el ángulo que se necesita para ir desde el eje X hasta el eje SY. Este es el 63,44 grados, que es el segundo principal. Entonces el primer eje principal es esta dirección X, que está en 26,56. El segundo eje principal está en Y. Y el tercer eje principal es el Z, que viene hacia nosotros. Es el Z, ahí está, es el tercer eje principal. Y voy a orientar mi elemento, lo voy a dibujar no sobre el otro para que no queden, pues yo lo podría dibujar aquí rotado, pero pues se me confunden un poco de cosas, entonces lo voy a dibujar por aquí. Vamos a dibujar el elemento rotado por aquí. Ahí está. Y ese elemento rotado tiene unos esfuerzos principales. Entonces, noten que en X quedó el máximo y es 190. Entonces, y en Y quedó el mínimo y es menos 10. Entonces lo voy a pintar con sus respectivas direcciones. Este es 190 y este es negativo. Recuerden que negativo implica, ya vimos esta regla de signos, implica compresión y aquí es 10. Y está libre de esfuerzos cortantes porque son las direcciones principales. Entonces este es mi estado
Noten que en una fibra que esté, si ese punto material no lo tomo en esta dirección, sino que lo roto un poquito, ya no, esta cara no está a tensión, sino que está a compresión. Es decir, los esfuerzos que se generan en ese mismo punto sobre este eje son compresivos. Y sobre este eje son de tensión, pero son más altos que los que nos dieron, porque el que nos dieron era de 150 y el más alto es de 190. Entonces, este es el estado principal. Y este es uno de los que nos tiene que preocupar cuando estemos diseñando, es determinar este estado. Y la razón de hacerlo es la siguiente, es que yo puedo confiar en que el esfuerzo más grande normal es de 150, entonces selecciono un material con una resistencia que tenga 160 para dar un factor de seguridad. Pero resulta que 160 es más bajito que 190. Si yo escojo ese material, lo que voy a encontrar es que ese material va a fallar a lo largo de estas direcciones, porque en esta dirección se está tensionando con más intensidad de esfuerzo que en esta dirección. Lo último que vamos a hacer es colocar unos vectores unitarios en esos ejes para mostrar las direcciones principales, este vector y este vector unitario. Entonces un vector unitario es XP, gorrito, y ese vector unitario será coseno de 2656 y menos, ¿cierto? Porque por acá tengo que ir en ese sentido, menos seno de 2656 y 0 en Z. Entonces recorro tanto en X, así para este vector unitario recorro tanto en X y tanto en Y, pero en Y es negativo. Y este vector unitario es el YP y lo recorro de la siguiente manera. Yo tengo que moverme esta cantidad en Y y esta cantidad en X. O sea que me tengo que recorrer en X seno de 2656 y en Y también coseno de 2656. Y en Z no tengo que recorrer. Mientras que la tercera dirección es el eje Z, siempre es 0, 0, 1, que es el mismo vector que uno conoce en la física como el vector K. Entonces, estas son las direcciones principales. El texto le va a dar esta respuesta a este ángulo, y probablemente este ángulo. Pero, pues para orientar, entonces yo prefiero esta notación. Este vector unitario dado por este más este y este vector unitario dado por este más este me están dando las direcciones. Y completamos el problema. Preguntas, ¿se comprende? Sí, profe. Sí, profe, todo claro. Perfecto. Entonces, insisto que uno como diseñador necesita encontrar siempre el estado principal de esfuerzos. Y con esto, lo que en realidad es una teoría de falla que uno ve en las teorías de falla que uno ve en diseño mecánico. Esto lo convierte a otros esfuerzos. ¿No? Muy famoso es el esfuerzo de von Mises. Pero para llegar al esfuerzo de von Mises, pues uno utiliza estas estrategias de encontrar cuántos son los esfuerzos más grandes. Y con eso sí terminamos ese problema. ¿Estamos? ¿Puedo pasar la lámina? Sí, profe. Muy bien. Y vamos a agregar una discusión adicional a este estado. Y vamos a hablar del tercer esfuerzo principal.
Bien. Entonces, ya sabemos que hay tres esfuerzos principales en el esfuerzo plano. Sigma P1 y sigma P2, que corresponden al máximo y bueno, máximo no tiene tilde aquí porque estamos en inglés escribiendo máximo y mínimo en el plano. Y cero, que corresponde a la dirección Z. Pero, pues, estos dos serán máximos y mínimos en el plano XY, o donde estemos trabajando, o en el plano XZ o en el plano YZ. Recuerden que la otra vez miramos que pues esto puede estar en cualquier plano. Pero este tercero, si los tomo los tres, ya no estamos en un plano, estamos en general. Estamos en el espacio, en 3D. Entonces, el hecho de que estos dos sean máximo y mínimo en el plano no implica que en 3D también lo sea. En 3D puede que no sean máximos ni mínimos. Entonces, para mirar de contexto general, vamos a tener lo siguiente. Entonces vamos a mirar unos casos. ¿Qué podría pasar? Primero, vamos a suponer que sigma P1 y sigma P2 ambos son mayores que 0. Cuando yo calculé los principales, este me dio 80 y este me dio 20, pero ambos son mayores que 0. Entonces, en el plano, pues claro, 20 es el menor. Pero noten que si metemos el tercero, 0 es menor que 20. Entonces 0 va a ser el menor absoluto. Entonces vamos a decir que en este caso, el principal 1 es el máximo absoluto. Noten que aquí no habíamos de máximos absolutos, sino máximo y mínimo en el plano, pero como aquí ya metemos los tres casos, entonces sigma P1 es el máximo absoluto. Sigma P2 es un valor de esfuerzo en el medio. Y 0, porque es el tercero, ese va a ser el mínimo absoluto. Eso en realidad no es que esté en el punto medio entre estos dos, sino que está en la mitad. Entonces, no le pongamos medio, sino vamos a poner between. Para no confundirlo y decir que de pronto es que está en la mitad. Este es el que está en la mitad entre no en la mitad, entre estos dos. Y este sería el mínimo absoluto. Noten que en el plano, este está fuera del plano porque Z viene fuera del plano, pero en el plano este sí es mínimo, por eso le ponemos mínimo en el plano. Pero si sigma P1 y sigma P2 son mayores que 0, este no es el mínimo absoluto, el mínimo absoluto será 0. Ese es uno de los primeros casos que analizamos. Un segundo caso que tenemos que analizar es que ambos sean menores que 0. Es decir, este me dio menos 20 y este me dio menos 100.
Entonces, noten que si bien este es más grande que este y es el máximo en el plano, pues 0 es más grande que cualquiera de esos. O sea que en este caso 0 será el máximo absoluto, esfuerzo en Z. Y no estamos hablando de magnitudes, aquí estamos hablando de posiciones en una recta. La recta donde están los esfuerzos sigma, cómo los condicionamos. Es decir, aquí puedo pintar este planito donde medimos tau y donde medimos sigma, y aquí pues lo que estamos diciendo es que este es sigma P1, este es sigma P2 y este es 0. Entonces, si ustedes notan aquí las posiciones, este es el más grande, el máximo absoluto, este es el intermedio y este es el mínimo absoluto. No en magnitud, sino en su posicionamiento, su ordenamiento. Y si tenemos este caso, pues 0 es el máximo absoluto, sigma P1 será el intermedio y sigma P2 será el mínimo absoluto. Y es porque si pintamos este planito aquí, pues aquí tengo al 0, aquí tengo al sigma P1, y por aquí voy a tener al sigma P2. Entonces noten que este trabajado en signo, en ordenación aquí sobre esta recta, pues es más grande que este y más grande que este. Y un tercer caso es que sigma P1 sea mayor que 0 y sigma P2 sea menor que 0. Entonces en este caso sigma P1 es el máximo absoluto. Sigma, no, 0 es el intermedio y sigma P2 es el mínimo absoluto. Y ese tercer caso, pues lo referenciamos en que sigma P1 estará por aquí, 0 y sigma P2 estará por aquí. Entonces, en el caso 3, donde este estado corresponde con este estado, porque sigma P1 y sigma P2 máximo y mínimos en el plano, y aquí sigma P1 y sigma P2 estamos ya considerando el 0, o sea, estamos en 3D, pero también resulta que son el máximo y el mínimo. O sea que este caso, el caso 3, se dice que está el esfuerzo totalmente en el plano, mientras que este caso donde esos no son, se dice que son esfuerzos fuera del plano. Y es porque noten que aquí el máximo y el mínimo del plano no corresponden en realidad con el estado general en 3D, lo mismo que acá no corresponden. Pero acá sí corresponden, máximo y mínimo en el 3D, o sea, considerando el 0, también son el máximo y el mínimo en el plano, por eso este caso se llama en el plano. ¿Estamos? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe, un segundo. Sí, profe. Oiga, una de las situaciones que uno debe analizar y es si el esfuerzo está en el plano o fuera del plano, cuando considere el tercer esfuerzo principal.
Y nos resta definir algo que vamos a llamar el esfuerzo cortante crítico, que tiene que ver con el esfuerzo cortante que tenga la mayor magnitud. Entonces, cuando hablamos del esfuerzo cortante crítico, hablamos del esfuerzo cortante que tenga la magnitud más grande, la máxima de todas. Si ustedes recuerdan el tensor de esfuerzo, señor, ¿alguien me habló? No. Okay. Si recuerdan el tensor de esfuerzo, este sigma XX, este sigma YY pueden tener valores diferentes, pero los cortantes tienen los valores iguales. Ya que la magnitud es la misma cuando estamos en el esfuerzo crítico para los esfuerzos cortantes, la misma que se pone acá. Y vamos a hacer ahora un análisis de qué pasa si es positivo o es negativo. Entonces, si el esfuerzo crítico es el de magnitud máxima, pues me toca hacer el mismo proceso que hicimos para los normales. Yo voy a coger teta o x' y' con respecto a teta, lo derivo e igualo a 0. Igualo a 0. Eso es lo que tengo que hacer para encontrar un máximo, lo mismo que hicimos ayer. O un mínimo. Entonces, esto es para hallar valores críticos. Y bueno, la ecuación de transformación la necesito es menos sigma xx menos sigma y sobre 2 seno de 2 teta más tau xy coseno de 2 teta. Esta es la ecuación de transformación del esfuerzo cortante. Si yo la derivo con respecto a teta, esa derivada me va a dar menos sigma xx menos sigma y sobre 2. Esto es una constante, esto no depende de teta. Por la derivada del seno, que es coseno de 2 teta. Y por la derivada interna, que es 2. Y más tau xy es una constante. Por la derivada del coseno, que es menos seno de 2 teta. Y otra vez por la derivada interna, que es 2. Y eso lo tengo que igualar a 0 para encontrar los valores críticos. Entonces noten que el 2, bueno, pero antes de igualar a 0, voy a hacer algo. Entonces, más bien esto nos va a dar igual a 2 factor de menos sigma xx menos sigma y. Ahora puedo sacar un menos también. Menos 2 es menos. Entonces es sigma xx sobre menos sigma y sobre 2 por coseno de 2 teta más tau xy por seno de 2 teta. Eso es la derivada. Y pues lo que queremos hacer es que si teta lo llamo teta S es el valor crítico, entonces ese valor ocurre cuando esto valga 0. Es decir, cuando haga la derivada igual a 0 encuentro el valor crítico. Entonces ese valor de teta que ya me hace el cortante más grande o el más pequeño, de magnitud máxima, pues lo voy a llamar teta S. En el caso de los normales los llamamos teta P. En el caso de los cortantes lo vamos a llamar teta S. Entonces, esta misma condición. Si yo
igual a la derivada cero, encontraré que es el cortante crítico. Entonces ahí sí voy a reemplazar menos 2 por sigma xx menos sigma y sobre 2 por el coseno de 2 teta s, porque pues voy a igualar a 0, más tau xy por seno de 2 teta s, eso tendrá que ser igual a 0. ¿Preguntas hasta ahí? No, señor. Good, vamos bien hasta ahí. Entonces, voy a pasar la lámina de trabajo, ¿puedo? En parte sí. Gracias. Y entonces, Profe, ¿se puede volver a la otra un segundito, por favor? Qué sí, pena. señor, claro que sí. Ahí. Ya, muchas gracias. Con mucho gusto. Entonces, vamos a culminar nuestra discusión del día de hoy con este crítico. Pues de la ecuación anterior, yo deduzco que sigma xx menos sigma y sobre 2 coseno de 2 teta s más tau xy seno de 2 teta s igual a 0, pues porque puedo pasar el menos 2 a dividir, y de aquí pues yo puedo despejar de manera análoga como lo hice con los principales. Seno de 2 teta s sobre coseno de 2 teta s será igual, en este caso, a menos, viene un signo por aquí menos, sigma xx menos sigma y sobre 2 y sobre tau xy. O lo que es lo mismo, menos sigma xx menos sigma y sobre 2 tau xy. Y pues seno de 2 teta s sobre coseno de 2 teta s nos da tangente de 2 teta s. Y tangente de 2 teta s es menos sigma xx menos sigma y sobre 2 tau xy. Y con esta ecuación encuentro el valor del ángulo crítico. O sea, donde está el cortante más grande o el cortante más pequeño. Recuerden que hay dos posibilidades, una para la cara X y otra para la cara Y. Entonces, pues esto también será igual a tangente de 2 teta s más pi por la periodicidad de la función tangente. Exactamente igual que hicimos con los principales. Entonces yo puedo decir que hay un primer cortante que vale teta s, que lo despejo de aquí, pues es la tangente inversa de este valor. Recuerden lo del triángulo, para mirar el signo, el ángulo, el cuadrante donde está el ángulo, y dividido entre 2, y el otro valor, teta s2, pues será teta s1 más 90 grados. Tal cual como lo hicimos anteriormente. O sea, es exactamente análogo, solo que ya cambia un poquito la ecuación. La ecuación es muy parecida, pero es distinta. Y vamos a hacer aquí un recuento de algo que ustedes ya conocen, pero que de pronto se les ha olvidado. Yo tengo un plano XY
y tengo esta línea. Esta es una línea recta en el plano. Y esa línea recta me forma un ángulo θ con respecto al eje X. Yo puedo escoger este punto de la línea y este punto de la línea y trazar este triángulo. Y a la tangente del ángulo se le da el nombre de la pendiente de la recta. ¿Recuerdan eso? Del cálculo, no, de la geometría analítica. ¿Sí? Entonces hay una fórmula de la pendiente que es y2 menos y1 sobre x2 menos x1. ¿Sí recuerdan eso o no? Sí, profe. Sí, profe. Y esa fórmula viene porque este punto, digamos, le vamos a poner coordenadas x1, y1. Este punto le ponemos coordenadas x2, y2. Entonces, esta distancia que está aquí, pues será x2 menos x1. La distancia de que está aquí, porque será... Profe, slope es pendiente en inglés, ok. Slope es pendiente en inglés, sí señor. Claro, Ok, gracias. con mucho gusto. Entonces, este lado mide x2 menos x1 y esto, pues de aquí será y2 y aquí será y1, entonces esto es y2 menos y1. Y si uno hace y2 menos y1 sobre x2 menos x1, pues es la tangente de θ. Entonces, esa es la pendiente y esa es la tangente de θ. Entonces, cuando me dicen tangente de 2θs es igual a esto, es porque me están hablando de una pendiente también. Me están hablando de la pendiente de una línea, pues que forma un ángulo 2θs con el ángulo, con el eje horizontal. Exactamente este mismo fenómeno. Y otra situación que debemos recordar es que yo puedo tener una segunda recta. Y vamos a proponer esta otra recta. Y esa otra recta también tiene, pues también tendrá un ángulo que forma con la horizontal. Y tendrá una pendiente. Digamos que la pendiente de este será M2 y la pendiente de este será M1, por decir algo. Porque también tendrá tangente ese ángulo. Lo que pasa es que es más fácil calcularla con este, y pues, pero nos va a dar negativa la pendiente porque ese ángulo es obtuso, o lo estoy midiendo de esa manera. Y si estas rectas son perpendiculares, llamamos a esta recta L y a esta recta M. Entonces recordemos que si L y M, bueno, esta nos llamamos M para que no se nos confunda con la pendiente, L y P son perpendiculares, ¿cuánto vale el producto de las pendientes? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien lo recuerda? ¿Cero, profe? No, porque si el producto es cero, es Uno, porque el menos profe, dos es cero. uno, creo. ¿Cómo? Es uno. Menos 1. Eso se puede probar. Cuando las dos rectas son perpendiculares es porque su producto, el producto de sus pendientes es menos 1. Eso se puede probar bueno, de hecho se prueba en geometría analítica. Ok, entonces nosotros tenemos una pendiente que le hemos llamado 2θs y la encontramos aquí, es menos sigma xx menos sigma y sobre 2θxy. Esto corresponde a una recta que forma un ángulo 2θs con respecto a la horizontal. Y esto que hay aquí es su pendiente, así de esta misma manera en la geometría analítica. Pero también tenemos que tangente de 2θp es 2τxy sobre sigma xx menos sigma y. Y esto corresponde a una recta que forma un ángulo
de 2 θ p con respecto a la horizontal, y esta sería su pendiente. Entonces, recuerden que las tangentes son pendientes, cuando estos ángulos son medidos desde las horizontales. Entonces, si yo multiplico estas dos, si yo multiplico esta tangente de 2 θs por tangente de 2 θ p, pues eso me va a dar menos sigma xx menos sigma yy sobre 2 tau xy por 2 tau xy sobre sigma xx menos sigma y. ¿Y cuánto me da este cálculo si lo hago? ¿Alguno? Esto con esto se cancela, esto con esto se cancela, y aquí me queda un signo menos. Sí, pues sí, -1. Good. Entonces, quiere decir que la dirección donde está este ángulo 2 θ p es perpendicular a la dirección donde está 2 θs. Pero recuerden que aquí el ángulo es 2 θ p y 2 θs. Entonces, el ángulo entre 2 θ p y 2 θs es de 90 grados. Y si eso ocurre, entonces el ángulo entre la dirección principal y la dirección crítica es siempre 45 grados. Porque pues el doble del ángulo es 90, entonces la mitad del ángulo estarán a 45 grados. Entonces, siempre la dirección principal estará a 45 grados de la dirección crítica. Siempre. Es decir, si este era mi sistema original, digamos esto es XY, y yo encuentro que mi dirección principal es esta, por ejemplo, como la que vimos ahora en el problema que trabajamos. Entonces este es XP, por ejemplo, y este es YP. Entonces lo que vamos a encontrar, vamos a escoger otro color, vamos con el café. Que hay una dirección que es la crítica, que la encuentro así pues de manera muy similar a la dirección principal. Esta dirección, y esa la voy a llamar XS, y ahí esta la voy a llamar YS, que es la dirección crítica, y siempre el ángulo entre estas dos, siempre este ángulo es de 45 grados. Siempre. Entonces aquí es principal, y este es, aquí estamos encontrando los valores críticos del esfuerzo normal, y aquí estamos encontrando los valores críticos del esfuerzo cortante. ¿Sí? Y entonces, la próxima sesión la utilizaremos para determinar cuánto da el esfuerzo cortante crítico, porque ya sabemos cómo calcular las direcciones, pero no sabemos la magnitud y no sabemos qué implica uno positivo y uno negativo. Entonces vamos a mirar una nueva convención de signos que nos va a servir para utilizar una herramienta
poderosa gráfica que se llama el círculo de Moore, que vamos a ver el próximo miércoles, el círculo de Moore para determinar esfuerzos. Y bueno, les agradezco, chicos. ¿Alguna pregunta? No, profe, pues yo. No, profe, por mi parte no. Muchas gracias. ¿Sí quedó Muchísimas claro gracias. la exposición de hoy? ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, profe. Pues eso no resta que ustedes deban ir al texto guía y leer otra vez en el capítulo 7 estamos y practicar pues los ejemplos del capítulo 7. ¿Cierto? Ahí van pues, encontrar esfuerzos rotados, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces nos vemos miércoles. Si tienen preguntas o dudas por el foro, la herramienta de diálogo nos estamos comunicando. ¿Listo? Bueno, profe, muchas Listo, gracias. profe. Muchas gracias, Bueno, profe. a ustedes muchas gracias, profe. gracias. Un feliz día. Que esté bien. Igualmente. Y a trabajar juiciosos. Muchas gracias, profe. Bueno, igualmente, mucho gusto. Saludos, profe, que esté muy bien. Con gusto, que estés muy bien también.